El futuro problema de la ciencia, los organismos espejo, del David Senko. He de admitir que tiene muy buenos videos, la verdad. No me aparece acá en el historial porque no tengo cuenta en Brave, pero hey, tiene muy buenos videos, la verdad. 16 minutos, los créditos respectivamente a él. La biología sintética es una disciplina que trata de hacer lo imposible, o al menos lo que se creía imposible hace apenas 20 años. Crear vida artificial, pero no en el sentido de las inteligencias artificiales y los androides, sino que esta disciplina emergente pretende crear seres vivos desde cero, utilizando los bloques de la vida, es decir, la química orgánica como pequeñas piezas que se pueden ensamblar. Una mezcla entre ingeniería y biología. El mismísimo Dr. Frankenstein estaría orgulloso. Sería más ingeniería, creo yo. Entre todas las hazañas que se pueden llevar a cabo mediante esta nueva ciencia, tenemos cosas como modificar el ADN de los seres vivos y existentes o construir organismos sintéticos de diseño desde cero, que no existen en la naturaleza. A pesar de que la biología sintética suene a ciencia ficción, el hecho es que se trata de una realidad probada y comprobada. Ya llevamos años produciendo organismos sintéticos, como es el caso de la pionera Cynthia. Esta pequeña bacteria de apenas 500 genes fue el resultado de un ordenador ensamblando genes como si piezas de Lego se tratasen. El resultado fue un éxito. Cynthia se replicaba y se alimentaba. Sin ninguna duda estaba viva. Aún así, la comunidad científica indicaba que Cynthia no se trataba de un organismo sintético, sino que sería una copia casera, por así decirlo, de un organismo ya existente, la bacteria Mycoplasma genitalium. Desde Cynthia, la biología sintética ha tratado de replicar este proceso con organismos más complejos, con mejores y peores resultados. Pero esto no se trata de una simple curiosidad científica. Las posibilidades son casi infinitas, si se utilizan sabiamente, claro. No sé hasta qué punto sea buena presentación como que el ser humano quiera crear vida, güey. O copiar vida o la genética de otro ser existente como tal. Se me hace un poco curioso, no raro, pero bastante curioso, la verdad. Mediante estos nuevos organismos se pueden revolucionar áreas como la medicina, la agricultura o la creación de nuevos materiales. Pero claro, si hay luces, también hay sombras. Como no podría ser de otra forma, el concepto de crear nuevos organismos o modificar aquellos existentes de una forma radical acarrea problemas éticos. ¿Realmente deberíamos crear seres vivos de diseño desde cero? Entre todas las preocupaciones sobre la vida sintética, existe una que debido a los últimos descubrimientos ha hecho saltar las alarmas en la comunidad científica. Me refiero a la creación de los organismos espejo. Los organismos espejo llevan siendo un tema de discusión dentro del mundo de la biología y la bioquímica por más de un siglo. Es un tema tan apasionante y escalofriante que esta teoría ha encontrado su hueco incluso en historias de ciencia ficción. Pero en principio la creación de organismos espejo no era más que un ejercicio mental, una hipótesis, una curiosidad. Pero gracias a los avances de la biotecnología y la bioquímica, la hipótesis de los organismos espejo se está convirtiendo poco a poco en una realidad. Los últimos resultados que han arrojado un grupo de científicos demostrarían que la creación de organismos espejo sería posible, pero que a pesar de que sea un proceso que esté a nuestro alcance, técnicamente hablando, no deberíamos llevarlo a cabo, ya que la creación de los organismos espejo podría desencadenar una catástrofe terrible, tal vez el último error que cometería la humanidad. Tened claro que cuando un grupo de científicos tiene la oportunidad de hacer algo y prefieren pararse en seco y poner el grito en el cielo, alertando de que nadie debe llevar a cabo cierto proceso, sabes que la cosa es muy seria. En el vídeo de hoy acompañadme a explorar esta hipótesis, en qué consiste y por qué la comunidad científica no quiere abrir esta caja de Pandora. Interesante premisa, ¿eh? Imagínate que vas pasando por tu vecindario y te encuentras con un desconocido que nunca has visto en todos los años que llevas viviendo en el barrio. El desconocido De hecho, ahora que lo pienso, ¿no sería técnicamente clonación? te saluda. No parece mala gente. Así que te acercas a hablar. Tal vez está perdido o se ha confundido de dirección. Comenzáis a conversar, pero nada más comenzáis a hablar hay algo que no encaja. Las palabras que pronuncia esta persona son extrañas, y no porque tenga otro acento, sino que el timbre de su voz no parece encajar, como si fuese una persona que jamás ha hablado y estuviese intentando afinar por primera vez el tono de su voz, con pruebas y errores en el mismo momento. Del mismo modo, un olor extraño invade la conversación, un olor químico, que te recuerda al olor de un detergente. ¿Es el aliento de esta persona? Un escalofrío recorre tu espalda al darte cuenta de otros pequeños detalles en su rostro. La estructura de su cara también es extraña. No sabes cómo explicarlo. La textura de su piel, el color de su iris, la forma de sus dientes... Es como si esta persona fuese un impostor. En cierto modo, lo es. Porque a pesar de su aspecto claramente humano y que podría pasar totalmente inadvertido como otra persona, de no ser por estos pequeños detalles, este ser no tiene nada que ver contigo. Puede que se parezca a ti, pero tú tienes más en común con un árbol que con esta criatura. Estás ante nada más y nada menos que un organismo espejo, una nueva rama de la vida, mejor dicho, un nuevo árbol de la vida. A pesar de que el ejemplo anterior sea una dramatización de mi parte, los organismos espejos son ciertamente terroríficos. Antes de nada debemos explicar a qué nos referimos con organismos espejo o vida espejo. Sí, dame contexto porque
Creo que le voy entendiendo el tema, o le voy dando la onda, pero creo que todavía estoy lejos. Pero dame un contexto. Comencemos con lo básico. En la química orgánica, las moléculas tienen un atributo llamado quiralidad. En la naturaleza, ese atributo determina hacia qué dirección apunta una molécula, por así decirlo. Hacia la izquierda, levorotación, o hacia la derecha, dextrorotación. La posición de las moléculas orgánicas sigue una orientación muy concreta. Por ejemplo, todos los aminoácidos tienen una orientación hacia la izquierda, mientras que todos los glúcidos tienen una orientación diestra, y el ADN de los organismos terrestres también tiene una orientación hacia la derecha. Esta formación no es una casualidad. Todas las interacciones entre las moléculas orgánicas que conforman un organismo necesitan la quiralidad correcta para poder llevar a cabo reacciones. Es, podríamos decir, la lengua franca de las células, algo que se llama homoquiralidad. El ejemplo más típico para explicar la quiralidad de las moléculas son tus propias manos. Tu mano derecha e izquierda son prácticamente iguales, con la diferencia de que una es un espejo de la otra. Seguro que alguna vez os ha Buen punto. pasado que alguien os ha intentado estrechar la mano con su mano derecha y vosotros le habéis ofrecido la mano izquierda, lo que seguramente resultó en contorsiones por parte de la otra persona o cambios de mano en el último momento. Un momento bastante incómodo. Cuando estrechas la mano de la otra persona con tu mano derecha, lo suyo es que la otra persona también te ofrezca su mano derecha, para que las manos encajen. Pues con la quiralidad de las moléculas pasaría algo parecido. Tienen que encajar. No sabemos exactamente por qué la naturaleza se decantó por esta orientación concreta a la hora de desarrollar las moléculas orgánicas que conforman todos los seres vivos. ¿Pura casualidad? ¿Por una cuestión de eficiencia? ¿O hay alguna ley universal que premia las moléculas orgánicas con cierta quiralidad? Es uno de los mayores misterios de la biología, el origen de la vida. Se han propuesto muchas teorías, pero lo que está claro es que en esa sopa primordial, que eran los océanos poco profundos de una joven Tierra, hace más de 4.000 millones de años, ocurrió algo muy especial. Por pura casualidad, después de cientos de billones de intentos, se crearon los primeros compuestos orgánicos. Lo que pasa es que en teoría estas moléculas orgánicas de la era de los albores de la vida venían en sus dos versiones. Tendrías por ejemplo a los aminoácidos que todos conocemos, que apuntarían a la izquierda, y su imagen especular, es decir, su versión espejo, que apuntarían a la derecha. Pero parece ser que en el caso de los aminoácidos, la versión izquierda de estos acabó ganando, ya que con el tiempo estos se ensamblaron de tal manera que nació el que podríamos llamar primer organismo, LUCA. Las siglas en inglés para último ancestro común universal. LUCA estaría formado por la quiralidad que presentan todos los seres vivos de la Tierra hoy en día, ya que obviamente LUCA sería nuestro ancestro común. Así es, todo lo vivo de este mundo, ya sea vegetal, fungi o animal, proviene de LUCA. Esto te incluye a ti, así que da las gracias a LUCA. Pero bueno, una vez LUCA comenzó a autorreplicarse, dio comienzo la carrera de la evolución, ya no había vuelta atrás. Las moléculas comunes vencieron por goleada a sus versiones espejo, que no fueron capaces de crear su propio árbol de la vida, desapareciendo para siempre en la noche de los tiempos. Espera un momento. Curioso, curioso. ¿Para siempre? Oh no, porque dejando al lado la naturaleza, existen ciertas moléculas que pueden ser replicadas en su versión espejo en un laboratorio. Estas moléculas adquieren propiedades muy diferentes a sus versiones normales. Así es, incluso aquellas moléculas que están formadas por la misma cantidad de elementos adquieren propiedades muy diferentes si, por así decirlo, les damos la vuelta. Entre los ejemplos más sonados y trágicos tenemos la talidomida. Este medicamento, en su versión quiral derecha, actúa como un tranquilizante, que de hecho se recetaba para aquellas personas con insomnio o como calmante de las náuseas de los primeros 3 meses del embarazo. Lamentablemente, en el proceso de fabricación de este medicamento también se creaban versiones espejo de la talidomida. La versión espejo de este medicamento se descubrió que tenía efectos teratógenos, es decir, provocaba que los bebés naciesen con malformaciones. Es así como ocurrió la catástrofe de la talidomida, con miles de bebés afectados en todo el mundo. Dicho esto, y sabiendo que se pueden crear versiones espejo de moléculas orgánicas comunes en un laboratorio, ¿qué ocurriría si, por así decirlo, le diésemos la vuelta a todas las moléculas que conforman un organismo? En teoría debería ser un organismo funcional, ya que simplemente hemos invertido absolutamente toda la quiralidad de sus moléculas. Es aquí donde ya... Pero en teoría no debería ser normal, porque, o sea, si la... ¿Cómo decirlo? Si el tiempo ha hecho que la genética se vaya por un lado, se declive por un solo lado, es por algún motivo, ya sea por beneficio, por mejoras o por... quién sabe, ¿no? Pero por algo habrá sido. Y si dejó el otro lado como que sin evolución o sin oportunidades, por algo habrá sido, güey. Ir en contra de la norma, de la naturaleza, por así decirlo, nunca es bueno. Está bastante complicado el tema, la verdad. Yo ya me perdí un poco, pero ahí intento agarrarle el hilo. Ya nos metemos en el concepto de la vida espejo. Esta idea no es nada nueva. Ya en el siglo XIX, el químico y microbiólogo Louis Pasteur ya teorizaba sobre la vida espejo o vida especular, aunque incluso Pasteur admitía que las hipótesis de la vida espejo no eran más que simple ciencia ficción, aunque claro, en la misma época de Pasteur, cosas como volar o viajar a la luna también eran cosas de ciencia ficción. Pero ya desde los primeros ejemplos de vida parcialmente sintética que hemos mencionado antes, quedó claro que técnicamente es posible recrear un organismo en su forma espejo. Solo hace falta ensamblar las piezas correctamente.
para conseguir una célula espejo. Y ya que estamos, ¿por qué no ir más allá de los microorganismos? ¿Por qué no crear un organismo pluricelular completo pero en su versión espejo? Un organismo espejo sería un ser alienígena en el planeta Tierra, mientras que todas las formas de vida en la Tierra, desde los seres microscópicos hasta los organismos... No sé si alguien se habrá dado cuenta, pero si ustedes se toman una foto, así una selfie como tal, y la imagen lo invierten, se ve raro, se ve extraño, como que, no sé, como que los ojos descuadran o algo ante tu mirada, como que no cuadra, es muy raro. Eso pasa porque en su mayoría nosotros estamos acostumbrados como a vernos de manera inversa, ¿sabes? En el espejo nos vemos de manera inversa, no es como que realmente nos vemos, sino que está invertido como tal, ¿no? Entonces es medio raro, supongo que a eso va el término de espejo, ¿no? Es la contraria de lo que debería ser natural. organismos más colosales siguen el mismo orden quirálico, los organismos espejo serían su propio ecosistema. Esta idea es un planteamiento interesante si la aplicamos a la vida extraterrestre, porque mucho se habla de la bioquímica exótica, es decir, de que la vida en otros mundos surja teniendo un elemento distinto al carbono como base, como el silicio o el fósforo, pero no se habla tanto de la vida surgiendo de una quiralidad invertida. En la Tierra, debido a una serie de casualidades, fue nuestra quiralidad típica la que se antepuso a sus versiones especulares. Pero ¿qué pasa si en un mundo alienígena se antepone la bioquímica espejo? En tal caso, se daría un suceso bastante curioso. Pensadlo detenidamente. Si toda la maquinaria microscópica que forma tu organismo está invertida, las enzimas de tu cuerpo no podrán aprovechar los alimentos normales, no podrán descomponer las moléculas orgánicas. Un organismo espejo solo podría alimentarse de materia orgánica espejo. Del mismo modo, un organismo espejo sería inmune a las enfermedades corrientes, ya que los virus y bacterias no sabrían cómo adaptarse a las células invertidas de estos organismos. Simplemente serían irreconocibles para las enfermedades. Es decir, que puede que la idea que tenemos de cómo sería nuestro primer contacto con un ecosistema alienígena sea errónea y esté demasiado influenciada por lo que ocurrió en el intercambio colombino en el siglo XVI, cuando las enfermedades del Viejo Mundo cegaron a la población indígena de América. Es decir, que a pesar de que la idea general es que deberíamos ir forrados de arriba abajo en un traje de peligro biológico para que ningún microorganismo indígena nos licúe las entrañas o para que los gérmenes que podríamos portar no dañen al ecosistema extraterrestre, en caso de tratarse de un mundo formado por organismos espejo, no ocurriría nada. Ambos lados serían inmunes a las plagas del otro, aunque esto también tendría sus pegas, como que no podríamos comer nada de este mundo alienígena porque nada tendría valor nutricional para nosotros, y a su vez los aliens tampoco podrían alimentarse de nuestra comida, por el mismo motivo. Esta idea de vida espejo alienígena ya se ha explorado en ficción, como por ejemplo la saga de libros The Expanse, en la que una colonia en cierto planeta extrasolar tiene que hacer frente al problema de la bioquímica inversa de su nuevo hogar alienígena, importando prácticamente todos los alimentos. Pero dejando de lado la xenobiología, ¿cuál sería el objetivo de crear vida espejo en un laboratorio? Pues aunque parezca mentira, tiene bastante que ver con lo explicado anteriormente. Si somos capaces de crear medicamentos que tienen como base moléculas orgánicas espejo, estos tratamientos pueden revolucionar la medicina, ya que uno de los mayores problemas de ciertos medicamentos es desafiar nuestras propias defensas naturales. Nuestro sistema inmune se activa una vez detecta un cuerpo extraño en nuestro organismo, lo que da como resultado que nuestras defensas naturales luchan contra un producto que simplemente intenta ayudarlas. Eso es lo que ocurre con los tratamientos contra el cáncer. Una vez inyectado el producto, el cuerpo comienza a autodestruirse. Si se aplicasen tratamientos basados en, digamos, proteínas espejo, la cosa cambiaría. Nuestro sistema inmune no sería capaz de reconocer estas proteínas, serían prácticamente invisibles, se degradarían más lentamente y atacarían directamente a la raíz del problema, sin que nuestras defensas las pusieran trabas. Vale, todo esto suena genial, pero Ok, pero no creo que funcione tal cual así, ¿eh? ¿dónde está la parte inquietante? Por ahora, todo son buenas noticias. Pues el problema radica precisamente en eso, que un microorganismo espejo sería invisible e inmune a cualquier organismo natural de la Tierra. Según un reciente estudio publicado en la revista Science, si llegamos al punto de ser capaces de crear células o bacterias espejo, no deberíamos llevarlo a cabo, ya que la creación de estos organismos espejo podría resultar en una catástrofe ecológica sin precedentes. Hay quienes van más allá y añaden que podría ser la causa de la extinción de la vida en la Tierra, o al menos la extinción de la vida tal y como la conocemos. Ocurriría lo mismo que en el ejemplo de los medicamentos que hemos puesto anteriormente, pero esta vez con un organismo potencialmente peligroso en tu cuerpo. Nuestras defensas no podrían detener esta bacteria espejo, simplemente continuarían multiplicándose sin oposición alguna. Se trataría de una enfermedad imparable. Lo mismo ocurriría si una bacteria espejo se escapase de un laboratorio y acabase, digamos, suelta en la naturaleza. Imaginaros que se tratase de una bacteria fotosintética, que a pesar de no ser capaz de alimentarse de la materia orgánica de su alrededor, solo necesita la luz solar para producir su propio alimento espejo. Esta hipotética bacteria fotosintética sería imparable. No habría ningún otro organismo en la John, ¿cómo estás? Bienvenido. naturaleza que podría hacerle frente.
ya que debido a su quiralidad invertida, sería indetectable para cualquier virus bacteriófago, aquellos microorganismos que son encargados de mantener la balanza de las bacterias en la naturaleza. El microorganismo espejo se expandiría sin oposición, por todos lados desplazando a los microorganismos comunes y alterando las bases de las cadenas alimentarias en la Tierra. Tarde o temprano, toda la Tierra estaría cubierta por una biomasa espejo, ante la cual los anticuerpos de los organismos terrestres no podrían actuar, y toda la biosfera del planeta sería sustituida por su reverso tenebroso. Así que de esta manera añadimos una posible solución más a la paradoja de Fermi, aquella paradoja que trata de buscar una respuesta al silencio de las estrellas. ¿Dónde están los aliens? ¿Por qué no hay nadie allí afuera que trate de comunicarse con nosotros? Una de las hipótesis más expandidas que trata de buscar una respuesta a esta paradoja es la teoría de los filtros, que traté más en profundidad en uno de mis primeros vídeos del canal. Pero en resumen, estos supuestos filtros actuarían a modo de barrera, un obstáculo que la vida debe superar en cada mundo. Puede ser un obstáculo muy temprano, como pasar de ser un organismo unicelular a pluricelular. O lo que es más relevante para este vídeo, puede tratarse de un filtro tardío, que una civilización se destruya a sí misma mediante su tecnología antes de convertirse en una civilización interestelar. Tradicionalmente se atribuía esta autodestrucción a las armas nucleares, pero ¿qué pasa si en realidad la autodestrucción de una especie interestelar no acaba con un gran boom, sino con una silenciosa invasión de un organismo que no debería existir en su mundo? La marea imparable de los organismos espejo. Así que puede que la razón de que no veamos indicios de ninguna civilización interestelar allí afuera sea porque tarde o temprano todas las civilizaciones suficientemente avanzadas comienzan a experimentar con la vida sintética y la vida espejo, lo que acaba inevitablemente en un desastre. Puede que el universo esté lleno de planetas con vida que fueron la cuna de una civilización avanzada, pero que ya no son más que planetas vivientes, mundos conformados en su totalidad por una colonia colosal de amebas fotosintéticas. Puede que el universo esté lleno de planetas invadidos por las versiones espejo de su vida nativa. Es por todo esto que hoy en día, a fecha de subida de este vídeo, un total de 38 científicos de 9 países, entre los que se encuentran varios premios Nobel, abogan en contra de la creación de la vida espejo. El artículo de la revista Science que encontraréis en la descripción trata de ser una especie de aviso a toda la comunidad científica y el inicio de una conversación global. El problema radica en nuestra propia naturaleza humana, la curiosidad que mató al gato. El simple hecho de que se pueda hacer y que a medida que pasen los años las... Yo seré franco y tiraré un facto. Alguien lo va a hacer. Va a haber un loquito que va a saber que lo va a hacer, güey. Por curioso, por mamón o quién sabe, pero lo terminará haciendo tarde o temprano. Las herramientas para crear vida espejo se volverán más accesibles, acarrea el problema de que en algún lugar, en algún momento, alguien puede acabar creando vida espejo. En caso de que este supuesto organismo espejo futuro escape de su contención, ya no habrá vuelta atrás. El primo lejano de Luca, nuestro antepasado común, reclamaría su venganza. El reino de Alicia a través del espejo sería un mar de biomasa en el que solo la vida espejo prevalece, un apocalipsis silencioso y gradual. O puede que un nuevo Génesis. ¿Qué pasa si la creación de la vida espejo, que acaba sustituyendo a su versión corriente, ya ha ocurrido? La idea de que hoy en día en la naturaleza se pueda crear vida espejo naturalmente es casi imposible, ya que la bioquímica estándar pondría muchas trabas a este proceso. Pero ¿qué pasa si hace eones una civilización espejo a la nuestra consiguió crear una versión de vida especular, es decir, nuestro antepasado, Luca? En tal caso, toda la vida terrestre, ya sea animal, vegetal, marina o aérea, es el subproducto. Mátame esta, güey. ¿Qué tal si nosotros somos el espejo? Ah, esa no se la esperaban. Producto de un experimento de los antiguos, una pequeña célula que escapó a su atención y acabó causando un apocalipsis. Así que puede que esto sea una especie de ciclo. En tal caso, nosotros estaríamos a punto de repetir este error, llevado a cabo por los antiguos, creando la versión espejo de la vida que conocemos y que acabará destrozando los pilares básicos de la vida en la Tierra, abriendo las puertas al surgimiento de un nuevo árbol de la vida, que acabará desarrollándose y evolucionando en Dios sabe qué, al igual que ocurrió en los océanos de cieno geotérmico de la Tierra primitiva. Porque Hubo-Satla es el origen y el fin. Habitó los brumosos pantanos de la recién creada tierra, Hubo-Satla, masa sin cabeza, ni miembros, engendrando los grises, amorfos prototipos de la Ya creo que estábamos fantaseando un poco. vida terrena. Esa masa amorfa y palpitante se coló a través de las fisuras de la tierra en el subsuelo del mundo, hace eones. Allí hiberna, hasta que los suyos vuelvan. Y se ha dicho, toda su creación, es decir, la vida terrestre, regresará finalmente, a través del gran círculo de tiempo, a Hubo-Satla. Ok. Bastante interesante el video. Difícil de comprender, diría yo, pero bastante interesante, ¿no? Y lo más perturbador es posible. No, de ser posible es posible.